Llega la época del año donde las calabazas sonríen de forma maligna, las calles se llenan de murciélagos, los centros comerciales de arañas gigantes y donde niños disfrazados tocan la puerta de tu casa para pedirte caramelos o no sé qué, de un truco o un trato. La verdad que mira, yo todo esto solo lo he visto en películas americanas, así que... Lo que sí es cierto que son buenas fechas para los amantes del terror. Muchas películas de miedo, videojuegos de miedo, disfraces de miedo y actualmente precios de miedo. Así que me he liado la manta a la cabeza y he hecho una lista de diferentes juegos de terror de Quest 2 que debes jugar si te gusta pasarlo mal. Empecemos con uno fuerte y que tiene que ver con un clásico del cine, La Bruja de Blair. Es un juego de terror psicológico basado en el lore de la película con el mismo nombre, evidentemente. En esta ocasión seremos Ellie, un oficial de policía que se adentrará a buscar a un niño desaparecido en el bosque de Black Hills. Y como ya te estarás imaginando, no son precisamente setas lo que vas a encontrar. Aunque mira, algunas setas de dudosa procedencia seguramente que se han metido para ver lo que acabas viendo en este juego. Aquí tendremos en nuestro haber una linterna que nos servirá para ver algo en la tremenda oscuridad y también nos servirá para ahuyentar a los espíritus. También llevaremos una cámara, que es un objeto muy característico de la película, que nos servirá para reproducir cintas que nos iremos encontrando y cambiar el escenario con ello. Por último, nuestro fiel compañero y amigo Bullet, un pastor alemán que nos acompañará en esta tétrica aventura alertándonos de presencia maligna a nuestro alrededor. Mira, yo ya os aviso, el perro es la clave de mis paranoias en este juego. Yo me cagaba encima cuando escuchaba al perro llorar o gruñir mirando un árbol o unos matojos random, la verdad. Es como cuando tienes un perro en tu casa y está durmiendo contigo y de repente ves que se despierta, levanta las orejas y se pone a gruñir mirando al pasillo. Y dice, pero si no hay nadie, pues el perro ve algo. Yo no sé, yo me cago con esas cosas. Los que tenéis perros sabéis de lo que estoy hablando. Realmente es un juego que te hace sentir más miedo por lo que tú te imaginas que por lo que realmente hay. Maneja muy bien esa incertidumbre. Vas todo el rato tenso, pensando que te va a aparecer algo. El juego visualmente además es potente y tiene compra cruzada para que lo juegues donde más te apetezca. Si te gustan los perros y confías en ellos, quizás te apetezca darte un paseo por medio de un bosque lleno de espíritus en plena madrugada. ¿A quién no le apetece un buen paseo, oye? De una película a una historia de fantasía del mismo universo que Vampiro la Mascarada. Tenemos Ride the Oblivion Afterlife, un juego que nosotros como protagonistas ya estamos muertos. Bueno, eso que te ahorras, oye. Somos un espíritu errante que nos adentraremos en la mansión Barclay para descubrir qué nos pasó. En este universo los monstruos existen y nosotros no nos vamos a librar de ellos aunque ya estemos muertos. Categorizado como una aventura de terror e infiltración en primera persona, está enfocado especialmente en la narrativa, unas habilidades que nos ayudarán a avanzar en la historia. Pero amigo mío, esto no será un paseo, porque al mismo tiempo que hacemos todo esto, tendremos que ir escondiéndonos de los enemigos, ya que no tenemos ninguna forma de defendernos, haciéndonos sentir totalmente indefensos ante los peligros. Solo se puede guardar la partida en zonas específicas, e iremos equipados con una cámara de fotos y un flash, del cual hay que tener cuidado porque se le acaba la batería. Gracias a la cámara podremos ir descubriendo fragmentos de la historia que nos ayudará a entender qué fue lo que pasó en esta lujosa mansión, que además goza de un nivel de detalle flipante, el cual aún me sorprende que se vea así en unas Quest 2 de forma nativa. Tiene compra cruzada, así que puedes jugar la versión que más te guste. Si te gusta sentir miedo, pero sobre todo seguir una historia interesante, este juego es para ti, dado que no abusa tampoco de sustos así sin motivo, llegando a ser por momentos más suspense que puro terror. Eso sí, el juego va de menos a más en la intensidad del terror, pero oye, nunca llega a ser insoportable, y a mí sinceramente me ha enganchado a seguir explorando la maldita mansión. Hablando de explorar, ahora lo haremos en el género de ciencia ficción con Cosmodread, un juego de terror y supervivencia con un único objetivo: llegar de vuelta al planeta Tierra, casi nada. Estaremos en una nave espacial abandonada a su suerte y tendremos que registrar de arriba abajo todas sus salas para conseguir hacerla funcionar y viajar a nuestro objetivo. Evidentemente esto va a estar todo oscuro, habrá muchos enemigos en forma de monstruos acechándonos detrás de cada puerta y encima debemos estar pendientes de nuestros niveles de oxígeno porque si no, muerto. Además, cada partida es diferente, ya que los escenarios, aunque conservan la misma estética porque sigues estando en una nave,
son generados de forma procedural, así que no puedes aprenderte dónde está cada cosa porque quizás ni va a estar en la siguiente partida. Dispondremos de diferentes armas, como una ballesta y armas de fuego. Además, podremos encontrar planos o recetas para fabricar nuestros propios objetos. Su atmósfera opresora junto a sus sonidos ambientales te hará pasar un mal rato. O bueno, si te gusta pasarlo mal, claro. Este título maneja muy bien el riesgo-recompensa porque abrir una puerta siempre lleva una posibilidad de dejar escapar algo que te va a matar. Pero si no te arriesgas, no vas a conseguir lo que necesitas. Aunque gráficamente no sea tan potente como otros juegos de este vídeo, es lo suficientemente bueno para atraparte y hacerte sentir que de verdad estás ahí. Si te quieres sentir casi como en el octavo pasajero y tener un microinfarto cada vez que vas a abrir una puerta en esta caja de metal, oye, pues mira, Commodore es para ti. Y sí, también tiene compra cruzada por si lo quieres jugar en el PC. ¿Te dan miedo los dibujos animados? Pues ahora sí. Este juego con estética cel shading te pondrá los pelos de punta con un exquisito apartado artístico que te hará sentir que formas parte de un cómic. Nos pondrá la piel de una chica que viajaba con su padre cuando sufrieron un terrible accidente con el coche. Al despertarse se encuentra totalmente sola y el único rastro que hay del padre es un reguero de sangre que se pierde en el bosque. Suena terrorífico, ¿verdad? Es un juego del género Survival Horror, donde nos enfrentaremos a diferentes tipos de enemigos, abriéndonos paso en busca de nuestro padre desaparecido, con suceso que nos hará dudar de qué es real y qué no lo es. Por suerte, mira, tendremos diferentes armas, desde hacha hasta escopeta, y como es común en su género, hay que racionar la munición porque es bastante escasa, haciendo que cada bala que falle sea un pequeño puñal en el pecho que se va hundiendo poco a poco más adelante. Nos pondrá la piel de gallina en más de una ocasión con su atmósfera que combina lo real con lo sobrenatural. Soy muy fan de su apartado estético y al tener ese estilo tan característico de dibujo, hay muy poca diferencia gráfica entre la versión nativa de Quest 2 y la de PSVR. Vivirás momentos de acción, de persecución, de terror y angustia, en una propuesta que va de menos a más manteniendo un buen nivel de dificultad y de interés por la historia. Si quieres un juego lineal con bastantes toques de acción y pasarlo mal por momentos y además te gusta la estética cómic, este juego es para ti. Y si ya hemos traído un survival horror, no podemos dejar fuera al mayor exponente del género. A ver, sí, ya, creo que sí, puede ser que esto esté metido un poquito con calzador, pero oye, sigue siendo survival horror. Y además es un clásico. ¿Cómo lo iba a dejar fuera? Todo el mundo conoce Resident Evil 4, aunque si has estado metido en una cueva todo este tiempo, quizás no tengas ni puta idea de lo que hablo. Se trata de un juego que cambió el género de perspectiva en tercera persona allá en la GameCube, hace un porrón de años y posiblemente el juego con más versiones que existe en la industria. Con estas cualidades, nuestro amigo Zuckerberg dijo, oye, yo quiero este juego, así que Capcom le dijo, pues toma, aquí lo tienes. Resident Evil 4 VR es una nueva forma de revivir el clásico que fue, con una perspectiva totalmente modificada, permitiéndote disfrutar aún más de toda la historia y acción que trajo consigo. Es un juego más enfocado a la acción que al terror, eso es cierto, aunque siempre hay alguien que le puede dar un poquito de miedo al que te digan ¡detrás de ti, imbécil! Es la campaña entera del juego original con sus mecánicas adaptadas a la realidad virtual, y mira, se siente de maravilla. Poder llevar la pistola en una mano y el cuchillo en la otra y ponerte a fliparte con esas cosas es una gozada. Es muy gratificante jugar con una acción directa y algunos puzzles menores que a veces, oye, mira, te hará pensar, pero nada, solo un poquito. Esta versión es exclusiva del visor de Quest 2, así que no tiene una versión de PSVR. La parte buena de todo esto es que funciona excelente y todo está adaptado perfectamente a este visor. Un juego muy recomendado si no quieres altas dosis de terror y te apetece algo más de acción. ¡Vivir es morir! Y para morir tenemos esta entrega, en la que encarnamos a un detective barra exorcista cuya misión será averiguar qué pasó en cada uno de los casos que vamos a investigar, enfrentándonos cara a cara con el mismísimo demonio. Si es que he vuelto a sufrir para grabar esta parte de gameplay que estás viendo y ya sabía lo que pasaba. El juego se divide en 5 capítulos, con un ritmo similar, ofreciéndonos casos y soluciones diferentes a cada uno de ellos. Pasaremos por una iglesia, una casa embrujada e incluso un hospital psiquiátrico. Si es que también te digo que todas estas zonas ya dan miedo sin que haya ningún demonio. Ofrece una experiencia bastante intensa de un solo jugador, donde sus mecánicas no van más allá de agarrar y colocar cosas, aunque no necesitan más para meterte miedo, ¿eh? El juego carece de combate. No tendremos armas tradicionales como pistolas o escopetas, pero en su lugar tendremos un starter pack de exorcista donde no puede faltar el crucifijo y el agua bendita.
Aunque la verdad que mira, si me das a elegir prefiero la escopeta. Transmite muy bien la sensación de enfrentarte a los desconocidos, a algo sobrenatural, con escenarios oscuros, macabros y muchos trucos para ponernos los pelos de punta. Y mira, funciona. De verdad, para mí es el juego de terror más bestia al que he jugado. Si eres amante de pasarlo mal, es un juego que debes tener en tu lista. Pero también te digo, si eres de los que enciende todas las luces de la casa cuando vas al baño de noche, por tu bien y por el de tus vecinos, aléjate de este juego. Y por cierto, también tiene compra cruzada. Como mención especial, si tienes PSVR y un grupo de colegas, siempre puedes echarte unas buenas partidas al Phasmophobia, que oye, que entre susto y susto algunas risas salen. O también lo que puedes hacer es dejarme en los comentarios qué os ha parecido mis terroríficas recomendaciones para Quest 2 y cuáles son las vuestras, además de un buen like. Con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacérmelo saber, suscribiros para más contenido y nos vemos en más vídeos y en directo. ¡Feliz Halloween!